Bien, diputada Rosario Romero, ¿cómo le va? Buenas noches. Muy bien, ¿Cómo anda? muy bien. ¿Alguna respuesta a lo que decía D'Agostino en cuanto A la integración del del Tribunal de Tribunal de Cuentas, por Cuentas, habló del ejemplo. Y Tribunal de bueno, Cuentas? ya está. La Constitución se debatió mucho. Yo no estuve en la comisión específica de Tribunal de Cuentas, pero se debatió cómo conformar el órgano. Me parece que está muy bien que le hayamos incorporado el control previo al Tribunal de Cuentas. Y es opinable esto de que vaya la mayoría y la minoría política a integrarse, que falta todavía, porque desde 2008 estamos con esa deuda, que creo que este año se va a zanjar en la legislatura. Es una opinión, por cierto, respetable, porque el diputado D'Agostino es un estudioso de los temas de órganos de control y de constitución, pero así quedó y así fue el espíritu de los convencionales constituyentes. Usted, lo he dicho, digamos, o sea, ¿no? De que usted fue clave en esto de, de introducir y bancar y sostener, junto con Keneteman, con el diputado Zavallo, temas de transparencia pública y ética pública, ¿no? La pregunta es, ¿cuándo considera usted que se van a ver esos primeros resultados, digamos, de un debate que la clase política le debe a la sociedad, digamos, ¿no? Yo creo que hay una demanda que es Sí. indiscutible. Hoy estamos con mayor demanda de normas de transparencia y sobre todo de instituciones que breguen por la transparencia. Las consecuencias de una buena ley de ética pública se van a ver hacia el futuro y a lo largo de los años, porque creo que van a sembrar hacia las próximas generaciones, y esto lo digo con la debida autocrítica, porque yo creo que este estado de cosas, en más o en menos, hemos sido responsables todos los que hemos tenido pequeñas, medianas o grandes cuotas de poder en la función pública, y que hoy estemos debatiendo una norma de ética pública es tardío, lo hubiéramos tenido que discutir quizá 15, 20 años atrás, cuando empezó la democracia a hacer su gimnasia en la Argentina y a denotar las fisuras que tenían las instituciones o las vulnerabilidades que tenían las instituciones, sobre todo por los modos de ejecutar las políticas públicas de parte nuestra, de parte de los políticos. Yo creo que esta norma es buena, la que salió con media sanción, ojalá el Senado la apruebe y si no la aprueba, por lo menos que, aunque con modificaciones, avance sobre la discusión y que va a motivar a que estemos más controlados, a que tengamos obligaciones anuales de presentar declaraciones juradas, de exhibir el patrimonio de los funcionarios y también nos va a asesorar frente a situaciones, por ejemplo, en que el funcionario tenga una duda sobre una incompatibilidad, la va a poder someter a ese organismo de ética pública y también es bueno que los tres poderes del Estado tengan sus órganos de control de ética pública, porque estamos pensando no solamente en un organismo para el ejecutivo, sino en un organismo para el judicial y para el propio poder legislativo. Me parece que las consecuencias buenas se van a ver con los años. Está bien, usted dice hay una demanda, una demanda social. A mí me preocupa que en Entre Ríos yo no la noto, digamos, o sea, está bien, puede ser de que el hecho de la mediatización permanente de los hechos de corrupción del kirchnerismo de alguna manera se trasladen, digamos, pero yo no escuché a mucha gente pedir, salvo algún sector de la oposición, pedir por cambios en la justicia o porque o porque avancen las causas de corrupción, digamos. O sea, me refiero a la gente, digamos. Yo advierto que no hay una demanda organizada, pero Mm. sí el tema está en las mesas de los argentinos, está en las mesas de los entrerrianos, está en las familias, está también en el debate de grupos de juventud que se incorporan a la política. Yo eso lo advierto en la sociedad. A lo mejor no hay canales suficientes de expresión, no lo hemos madurado como sociedad, pero me parece que esta... los hechos que han sido de público conocimiento, sobre todo los episodios nacionales, tan burdos en el sentido de tirar valijas o descubrir bóvedas o este tipo de cosas, han sido a lo mejor disparadores, pero yo lo advierto como demanda de la Mm. comunidad. Eh, ¿Usted considera de que que la justicia recepta todo la justicia provincial, estoy hablando de justicia provincial, recepta toda esta serie de cuestionamientos,
le digo porque usted es una mujer que hace mucho, es abogada, digamos, tiene relación con muchos magistrados, con muchos fiscales. ¿Receptan todo esto, digamos, o sea, les toca la sensibilidad como para decir, bueno, esta exigencia se tiene que transformar en mayor compromiso? Sí, a mí me cuesta hacer una generalización. Yo en la justicia entrerriana siempre he confiado. Creo que tenemos una buena justicia, creo que no tenemos una justicia venal, que nunca nunca hemos visto degradación en la justicia. Sí advierto, con los años, esto uno lo ha visto mucho, que existen dificultades para investigar al poder. Cualquiera sea, no es a estas denuncias que están, sino en general existen dificultades. Los delitos económicos, por otra parte... Perdón, pero esas dificultades se podrían modificar y no se modificaron nunca, digamos. Yo creo que los delitos económicos son difíciles de investigar en general. Nuestras policías, nuestras fiscales, nuestras universidades no preparan para eso. Pero yo confío en que, incluso escuchaba las críticas hacia el procurador García, yo confío en que la Fiscalía, a pesar de que hay causas que están quizá demoradas en el tiempo, la Fiscalía va a terminar con un sobreseimiento o con una imputación, pero va, digamos, o no formando causa o formando causa, pero que las investigaciones van a avanzar. ¿Y cómo mira? Yo creo que desde la época de Moyne no había un cuestionamiento tan fuerte al Superior Tribunal de Justicia. Recuerdo esa etapa cuando a Moyne se le cuestionaba lo que se denominó la politización de la justicia, digamos, ¿no? Pero me parece que hoy hay un cuestionamiento muy, muy duro. De hecho, hay una demanda presentada por dirigentes enrolados en el peronismo histórico, sería, de lo que uno puede estar o no de acuerdo con la aparición de algunos personajes en esa demanda, como Alacín o Domingo Daniel Rossi o Hugo Bertet. Pero yo no recuerdo otra etapa, digamos, así tan crítica. Yo sí recuerdo. A ver. El Superior Tribunal de la Renta Vitalicia. Ajá, es verdad, el de Montiel. Sí, con Montiel fue, es verdad. Yo creo que es verdad, el digamos, máximo ejemplo que hemos tenido de degradación del Superior Tribunal. Yo sí me acuerdo de esa época y me pareció que fue una época de mucho sometimiento del Poder Judicial a las decisiones del Poder Político, al punto tal que los jueces de primera instancia hacían lugar a los amparos de los empleados públicos, por ejemplo, llegaban al Superior Tribunal y tenían una mayoría automática que rechazaba esos amparos. Aquello fue, yo creo que la mayor crisis de legitimidad del Poder Judicial, porque se había logrado conformar esa mayoría automática con Montiel de la mano de una ley de renta vitalicia a la que muchos se acogieron y posibilitaron la conformación de un nuevo Superior Tribunal. Este Superior Tribunal ha tenido cuestionamientos, por cierto, importantes en los últimos tiempos, pero no se puede comparar con aquel. Yo creo que todavía tiene posibilidades de mejorar en su imagen y dependerá de ellos mismos, como siempre. Yo hoy le preguntaba a Emilio Martínez Garbino, al aire, si por allí no es necesario poner un tope de años a los hombres del Superior Tribunal de Justicia. Es decir, bueno, mira, pueden estar 10 años en el cargo, no más de eso. Podría ser, pero eso únicamente lo podríamos pensar vía reforma constitucional. Claro. Porque hoy eso no existe como posibilidad, nosotros es un cargo vitalicio y en la última reforma no se planteó como dentro de los temas a considerar. No está malo pensarlo hacia el futuro, eso se puede pensar, pero vía una reforma constitucional. ¿Y por qué lo digo? Porque en general el poder en sí mismo a veces produce una retroalimentación de ciertas, a veces de virtudes y otras veces de vicios, digamos, del poder. Entonces, en cuanto más transparente sea el vínculo con la sociedad y cuanto más renovación haya, es mejor. Doctora, usted está en una Cámara de Diputados donde hay varios legisladores de su propio bloque denunciados por delitos de corrupción, ¿no? ¿Eso de alguna manera
afecta el buen humor, digamos, o la armonía de una legislatura, o son cosas que pasan por otro lado? Bueno, yo podría poner el ejemplo de la ley de ética pública. Con todos los debates que llevó, este año lo hemos discutido, logramos la sanción y el voto fue de todos. No afecta la marcha del bloque para nada. Yo creo que a nadie le hace bien estar muchos años sometidos a una sospecha, que las causas tienen que resolverse para un lado o para otro, digamos, o para el archivo de las actuaciones, o para el sobreseimiento, o para que las personas queden, digamos, liberadas de la imputación o por la imputación, pero el transcurso del tiempo no hace bien a nadie, ni a la sociedad ni a las propias personas que están sospechadas. La corro de la faz política y la llevo a la causa de la RAS, ¿no? Ustedes, hoy por hoy, la abogada querellante de la mayoría de las víctimas. Estamos en una etapa donde, bueno, me parece que las víctimas van viendo la lucecita que tenían apagada o que tuvieron apagado durante décadas, ¿no? Me refiero al hecho de que ya el fiscal y los querellantes ya avalaron este pedido ya de planteo, ya de elevación a juicio, ¿no? ¿Cómo lo están viviendo, digamos? Pues lo estamos viviendo como que se acerca la posibilidad concreta de juzgamiento, y no me cabe duda de que la jueza actuante, la doctora Firbo, va a elevar a juicio cuanto antes. Va a haber sin duda alguna oposición del abogado defensor, pero estamos en condiciones de decir que en el mes de agosto esto está ya en el juicio. No en juicio oral fijado, pero sí en etapa de prueba y todo lo que viene. O sea, una fecha tentativa que sería septiembre. Octubre quizá, octubre. Esa es mi idea, si las partes ofrecen prueba y si la prueba toda se desarrolla durante el juicio. O sea, lo que veo es que por fin en Entre Ríos se va a juzgar un caso que empezó por una denuncia en la que Análisis tuvo mucho que ver, una denuncia que hicieron víctimas que pudieron sacarlo afuera después de muchos años. Y creo que es muy importante para estas víctimas de este delito, como para todas las víctimas de los abusos infantiles, abusos sexuales infantiles, que las causas lleguen a su fin. A los niños muchas veces no se les cree. En instituciones cerradas como la Iglesia es más difícil todavía investigar este tipo de delitos, y el hecho de que el caso Ilarraz, como otros casos que provienen del mismo sector, los autores provienen del mismo sector, sean juzgados, creo que sería una buena señal para la sociedad y también para la Iglesia, porque la Iglesia no tiene por qué ni apañar, ni sostener, ni silenciar estos casos. No, sin duda, yo creo que va a marcar un antes y un después, digamos, ¿no? Y me parece que, porque uno nota que víctimas de otros casos no quieren mover un centímetro de su pie o de su cuerpo, de su alma, hasta tanto no vean que justamente el cura Ilarraz ha sido condenado y enviado a prisión, digamos. Sí, yo no tengo dudas de que en este caso pasó. Es decir, acá hay 7 víctimas que denuncian, pero estoy convencida de que hay más víctimas de Ilarraz que no han querido denunciar porque, bueno, por lo que ha pasado, digamos, porque en aquel momento el sumario diocesano en el año 95 termina sacándolo a Ilarraz de Paraná, digamos, como sanción, o mandándolo a Roma, y porque la denuncia que interponen estas 7 víctimas en el año 2012, estamos en 2016 y todavía peleando para que llegue a juicio. Entonces, eso desalienta, porque hay que sacar afuera una experiencia dolorosa, hay que exponerse también a las críticas, a las presiones, a quienes opinan que esto es atacar a la Iglesia, y yo diría la inmensa mayoría de las víctimas son creyentes, son practicantes, es decir, no tienen ninguna intención de dañar a la Iglesia ni de dañar a los curas en general, sino que quieren que se persiga un delito. Y además espero que esto sea un mensaje para lo que no se pudo seguir avanzando aquí en la justicia de Gualeguaychú, como el caso de Broggi, ¿no? Que estamos hablando de una etapa oral que se paralizó, por lo cual en diciembre del año pasado que hubo que conformar
un nuevo tribunal que, pese al paso del tiempo, todavía no se pudo conformar, digamos. Uno dice, señores, hay víctimas, Sí, digamos, ¿no? bueno, sí, esas cosas son las cosas en las que en general nuestros jueces deberían mirar un poco más las formalidades para no hacer que las formalidades tapen lo más importante. Usted considera, yo no sé cuál va a ser su estrategia, digamos, quizás no me responda la pregunta, pero considera o hay margen para que, supongamos un escenario del juicio que se le haga a Ayla Raz, ¿no? ¿Pueden aparecer allí más víctimas? No lo sé. Yo no lo descarto, pero no lo sé. Sé de víctimas que han hablado con los denunciantes, pero no sé si en algún momento van a hacer el clic o van a dar el paso de denunciar. Puede ser que se vean alentados por el juzgamiento efectivo. Su experiencia como abogada penalista, ¿cuánto se avanzó con el nuevo sistema judicial, a partir de la aplicación del nuevo código? Se avanzó mucho. Hay velocidad en los procesos y hay un cambio en la mentalidad. Es decir, le damos menos importancia al papel y le damos más importancia a obtener la prueba, a juntar la prueba, a armar lo que los fiscales llaman el caso para llevarlo a juicio. Igualmente, hay defectos en el sistema. Hay que hacer, y el Ministerio de la Fiscalía tiene que tener enfrente un Ministerio de la Defensa muy fuerte, y a mí me parece que falta todavía fortalecer el Ministerio de la Defensa. Falta que esas dos, que la igualdad de armas, esa hay que irla acentuando, porque los sistemas acusatorios son buenos en la medida en que existan dos posiciones muy fuertes. Y además, en las investigaciones, por ejemplo, de delitos económicos, de ciertos delitos que son un poco más complejos, quizás nos vamos a tener que esmerar en buscar las mejores herramientas. Yo creo que hacia el futuro falta crecer en eso. Bien, doctora Romero, gracias. Gracias. Nos vamos a la última pausa. Después aquí con nosotros el doctor Gorla, titular del Hospital Centenario.